Hoy vamos a explorar el sistema de archivos de una instalación estándar de Ubuntu y aprenderemos algunos conceptos clave de manera sencilla. Cuando abrimos el gestor de archivos de Ubuntu, vemos nuestras carpetas habituales, documentos, imágenes, música, etc. Pero, ¿es esto todo lo que hay en nuestro sistema? Vamos a averiguarlo. Para ver más, vamos a otras ubicaciones. Aquí en la barra diagonal llamada directorio raíz encontraremos nuestro disco con Ubuntu y, dentro de él, varias carpetas esenciales para el sistema. Algunas de las más importantes son: bin, aquí están los programas instalados. Es como el cajón donde guardamos nuestras herramientas. Etcétera, contiene archivos de configuración del sistema. Imagina que es como el libro de instrucciones de tu PC. Uso, alberga la mayoría de los archivos de usuario y programas adicionales. Piensa en ello como el almacén de aplicaciones. Pero enfoquémonos en la carpeta Home, donde se encuentran las carpetas de todos los usuarios del PC. En este caso, solo hay un usuario llamado No. Aquí es donde se guardan tus documentos, descargas y configuraciones personales. Es tu espacio personal dentro del sistema. ¿Y qué pasa con los CDS, pendrives o discos duros externos? Estos dispositivos se montan en la carpeta barra diagonal media barra diagonal No. Aquí aparecerán automáticamente cuando los conectes, listos para que accedas a ellos. En tu PC, en lugar de No será tu nombre de usuario, por ejemplo Juan. Si habilitamos la opción para ver archivos ocultos, desde el menú o presionando Ctrl+H, veremos más carpetas dentro de Home. En Linux, los archivos y carpetas ocultos comienzan con un punto. Esto es útil para mantener ciertos archivos fuera de la vista, como configuraciones que no necesitamos tocar a menudo. Las carpetas config y local contienen configuraciones de programas y preferencias de personalización. Por ejemplo, la carpeta config podría tener ajustes de tu navegador, mientras que local almacena datos específicos de las aplicaciones. Si usas otras distribuciones de Linux o programas Flatpak, una forma de instalar software en Linux, también verás una carpeta bar. Aquí, por ejemplo, tengo la configuración de un emulador de PlayStation 3 llamado RPCS3. En Ubuntu, es probable que la mayoría de tus configuraciones estén en la carpeta Snap. Aquí encontramos, por ejemplo, la configuración de Firefox. Si copias esta carpeta y haces un backup, podrás restaurar todos tus marcadores y configuraciones en otro PC o laptop, lo cual es muy útil. Entonces, las configuraciones de tus programas pueden estar en 4 lugares: Snap, bar, config o local. A menos que seas un usuario avanzado, probablemente no necesites acceder a estas carpetas con frecuencia, pero es útil saber dónde se guardan las cosas. Siempre es buena idea hacer respaldos regulares de tus configuraciones y archivos importantes. Familiarízate con el gestor de archivos de Ubuntu. Saber dónde están tus cosas te ahorrará tiempo y frustración. No tengas miedo de explorar. Linux es muy robusto, y aprender a moverte por el sistema te dará más control y confianza. Espero que esta guía te haya sido útil y que ahora te sientas más cómodo navegando por el sistema de archivos de Ubuntu. Si te gustó este video, suscríbete y deja tus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video.